y se está poniendo muy bueno el curso. Dígale a la persona que está a su lado, así que aliviánate, porque mejor hay gente en otro lugar muy lejano que está aprovechando y está recibiendo la bendición. ¿Cuántos fueron bendecidos con el estudio de las parábolas? ¿Verdad que sí? Escatológicamente hablando, mis amados, te vas a ir dando cuenta que en sí toda la revelación de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene mucha revelación en el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a tener un estudio muy padre acerca del día de reposo. Vamos a estudiar escatológicamente, a través de la revelación de la palabra, lo que Dios quería revelar a su pueblo a través del día de reposo. Y también vamos a estudiar el sentido escatológico de los tiempos finales del día de reposo. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, pastor, ¿qué no se supone que es como, con todo respeto, la iglesia adventista del séptimo día que tiene que guardar el sábado así religiosamente? No. Hay un error doctrinal en ese punto. Ese es el problema de estudiar la escritura. Escúcheme, es el problema de leer la Biblia sin la revelación del espíritu de la palabra. Y por eso el apóstol Pablo decía, mis amados, la letra mata. Cuando usted lee la Biblia y se enfoca literalmente, y cuando usted quiere aplicar a rajatabla lo que dice la Biblia, usted cae en el riesgo de volverse o religioso o legalista. Quiero decirle que la iglesia adventista nos critica mucho a los cristianos, que por qué no guardamos el sábado, si en el Antiguo Testamento Dios estableció que así debe de ser y que era una instrucción para el pueblo de Israel. Voltee con la persona que está a su lado y revise si tiene su kipá, o tiene su sombrerito, o tiene sus cairelitos, y pregúntele si es judío. Digo, nadie de los que estamos aquí, nadie somos judíos. ¿O sí? ¿Hay alguno que se sienta del linaje de Benjamín? No, es que hay una doctrina, hay una corriente, hermanos. Ya descubrí mis raíces hebreas. ¿Y cómo te apellidas? Pérez. O sea, y por ahí alguien me dijo que mis raíces judías, porque los Pérez. ¿Perdón? Sí, bueno. Simón Pérez es judío. Y ponle que sí. Pero el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas que tengamos mucho cuidado de no judaizar. ¿Perdón? Ya no hay judíos ni griegos. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Es un error doctrinal querer volver a la iglesia a volverla a querer judaizar. Cuando tú escuches a alguien que empiece a decir Yahshua Yamashia, es que no puedes decir Jesús, tiene que decir Yahshua. Joshua. Dices, ¿de veras? Es que Dios no escucha tus oraciones si no lo dices en hebreo. Esa es una mentira, ese es un error. Entonces vamos a estar estudiando todo esto, todo lo que tiene que ver con el día de reposo. ¿Estamos listos? Fíjese, póngame mucha atención. Dios creó, ¿sí? Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que conocemos en 6 días, y el séptimo día descansó de toda su obra. ¿Qué pasó, Brandon? No, pues guau. ¿Ya?
Vámonos rápidamente a Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 8 al 11. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Acuérdese que se vale preguntar, ¿sí? Se vale comentar, se vale enriquecer el estudio, porque de eso se trata. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hasta aquí vamos bien. La instrucción es clara. Dios forma todo con el poder de la palabra, ¿sí? El Señor en su poder, en su majestad, dijo: hágase, y las cosas fueron hechas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el poder de Dios. Los ateos, un gran grupo de científicos no está de acuerdo con esto, pero cada vez están cayendo más en cuenta que todo el cosmos, todo el universo tiene un diseño, tiene una estructura tan perfecta que no puede ser obra de la casualidad. Creer que el mundo se creó así de la nada, de una gran explosión del Big Bang, y todo lo que comenta la teoría del Big Bang, de la evolución. En una ocasión llega un joven y le dice a su papá: papá, es que en la escuela me están bombardeando con la teoría de la evolución y del Big Bang, y de que todo se dio por la generación espontánea. Gracias. Y le dice el papá a este joven: mira, mijo, creer eso, escuchen esto está bueno, es como agarrar un rompecabezas. ¿Sí han visto un rompecabezas? Meterlo en una bolsa así todo desarmado, lo metes en una bolsa, vas y lo entierras en la barranca de Río Hondo, ¿sí? Y vas a esperar el tiempo que sea necesario para que el rompecabezas se arme solito. ¿Cuándo crees que va a pasar eso? ¿Cuándo? Nunca. Nunca va a suceder. Pues de esa manera, mis hermanos, es como está constituido todo el universo. Y nadie puede pensar que todo esto fue obra de la casualidad. Así de fácil. Entonces quedamos que en 6 días el Señor hace la obra y el séptimo día descansa y da una instrucción. Es uno de los mandamientos. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siguió esta instrucción religiosamente, porque era un mandamiento. Y entonces, con el pasar del tiempo, lo que te comentaba el martes pasado, empiezan ellos a cumplir, pero no de corazón, era de apariencia, ¿no? De hecho, te vas a dar cuenta cuando lees el libro de Isaías, cuando lees a Jeremías, el Señor se molesta porque el pueblo de Israel no guardaba con el corazón el día de reposo. Era como, en una ocasión platicaba con una persona que es testigo de Jehová. Les prohíben comer carne, porque ellos como que se sienten judíos. Igual el sábado y el Antiguo Testamento, y ellos no comen carne de puerco. Pero en un sábado, en el cuartel, mandábamos traer carnitas
de esas carnitas sabrosas, de esas con su salsita verde, su cebollita picada, su cilantrito, su limoncito. Y el hermano testigo de Jehová volteaba que nadie se diera cuenta y se enjaretaba sus 4 tacos. Esa es la religión. Esa es la religión. O sea, es cumplir, pero en apariencia la religiosidad. Y Dios lo sabía. Este pueblo, decía el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el problema de los religiosos. Ese es el problema de las sectas. Y lo hemos estado comentando cuando hablamos del trigo y la cizaña, y cuando hablamos también, fíjense, casualmente, sabemos que no hay casualidades, pero casualmente cuando el Señor me lleva a dar el estudio de escatología y hablamos de las parábolas y mencionamos lo que es el trigo y la cizaña y todo lo que tiene que ver con la levadura, surge lo de este tipo, lo del líder, el apóstol Joaquín García, gracias. Ahora nos están echando a todos los evangélicos y hay que afirmar categóricamente que la luz del mundo no es una iglesia cristiana, y lo tiene que saber el mundo, porque ya empieza la persecución. Tú eres de esos que andan violando niños. Espérame, no, nada que ver. Casualmente estamos dando el estudio y empiezan a salir las cosas, ¿te das cuenta? Tú tienes que afirmar cuando alguien te diga, es de tu religión, no. Sectas hay muchas. Él es un líder de una secta de las que tantas sectas hay. ¿Y te acuerdas que te comentaba que casi por lo regular, porque las mujeres usan velo y tienen que andar como muy religiosamente vestidas? ¿Y te acuerdas que te mencionaba de la postura que tengo, que casi todos los que exigen, los que pregonan, los que prohíben, los que son religiosos, los que cuestionan la libertad en el Espíritu Santo, casi por lo regular tienen problemas bien tremendos, del tipo que tú ya sabes, casi por lo regular. Y siempre que escucho a alguien salir con su religiosidad a flor de piel, híjole, ya hasta me da miedo empezarle a preguntar, porque ya el Espíritu Santo me empieza a mostrar la calidad de persona que es, que nada tiene que ver con los verdaderos siervos de Jesucristo. Amén. Entonces el Señor está diciendo aquí que se guarde el día de reposo. El pueblo de Israel lo empieza a guardar. Y fíjense, cuando Josué entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel, aquí, mis amados, Dios nos da una revelación escatológica de lo que significa entrar en el reposo del Señor. Josué capítulo 22, del 4 al 5, rápidamente. Josué 22, 4, 5. ¿Está conmigo? Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Primera señal. La historia la conocemos. Sale el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Se aventó 40 años en el desierto. Voy a empezar a hablar de paralelismo, ¿va? La vida cristiana, la vida del ser humano es muy similar a lo que vivió el pueblo de Israel. Amados,
Egipto representa el mundo. ¿Sale? Fueron esclavizados el pueblo de Israel. Estuvieron ahí durante 400 años. ¿Sí? Egipto, mis amados, hasta el día de hoy se considera como la catedral del ocultismo. Los sacerdotes egipcios ofrecían sacrificios, y te lo he mencionado varias veces. En Egipto, todo lo que tiene que ver la cultura egipcia, las pirámides que diseñaron, eran altares para sus dioses. Y todo eso, al igual que los aztecas aquí en México. Y tenemos que entender, mis amados, que todas esas culturas tienen mucho que ver con el ocultismo, con el esoterismo. ¿Sí? Los sacerdotes egipcios hacían panes sin levadura para ofrecerlos a sus dioses, al dios Osiris, a sus dioses. ¿Te acuerdas cuando se empezó a extender el catolicismo romano? De ahí tomaron eso de los panes sin levadura y lo ofrecían a Osiris, lo ofrecían a sus dioses, y entonces eso después se convierte en lo que ahora conocemos como la hostia. ¿Por qué crees? No es casualidad que el Santísimo tiene forma de sol. ¿Sí te has dado cuenta? Para aquellos que tiene forma de sol. No tiene ninguna, o sea, e inclusive las iniciales, ya, que por cierto después las cambió el Vaticano, pero lo que es la I, H y S, era la Trinidad egipcia: Isis, Horus y Set. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, en Egipto, mis amados, se rendía culto a los demonios. Era un lugar de adoración a los demonios, Egipto. El pueblo de Israel estuvo subyugado ahí, estuvo esclavizado, y el Señor los libera de ese lugar, los libera de esa opresión, de esas cadenas. Cuando tú, antes de venir a Cristo, estabas también en oscuridad, ¿sí? Cuando antes de que nosotros viniéramos a los caminos del Señor, estábamos esclavizados por el yugo de pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alcoholismo, adulterio, tranza, mentira, brujería, santería. Todo eso era tu Egipto, todo eso. Moisés tipifica a Jesús. Cuando Jesús vino a tu vida, lo primero que hace es sacarte de Egipto. ¿Sí? Dice la Biblia que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos sacó de las tinieblas a su luz, de la muerte, dice, y Él mismo os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese paralelismo es lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y sabes, a veces se nos olvida. Mira, para que tú puedas entender lo que vas a vivir en la vida cristiana, tienes que leer el libro de Éxodo, tienes que leerlo. Sí, sales de Egipto, sí, sales de la oscuridad, pero ¿qué pasó cuando salieron de Egipto? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Qué tuvieron que atravesar? Desierto. Dale un codazo que está a tu lado y dile: tienes que cruzar desierto. Sí, porque luego, o sea, ay, es que a mí cuando me predicaron me hablaron re bonito y me dijeron que iba a ser muy feliz y que iba a parar de sufrir y que iba no sé qué tanta cosa. ¡No! El evangelio, mis amados, es sufrido. Vivir el evangelio, mis hermanos, es vivir persecución. Vivir el evangelio es sufrido. ¿No le dice Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, es eso. Atraviesan el Mar Rojo, pasaron por un bautismo de fuego, de prueba. Amados, toda fe tiene que ser probada. Toda fe. No sé qué altura del desierto estés. Algunos ya lo cruzaron, otros van a medio desierto,
otros están a medio mar Rojo, y algunos ya están, ay, me iba mejor cuando estaba en el mundo, nada más me hice cristiano y todo me sale mal. Así decía Israel, así decía. Mejor regresémonos, nos iba mejor en Egipto, comíamos mejor. Mentira, eran esclavos. Los trataban como esclavos y así el diablo te trataba a ti. Así que cuando platico con hermanos les digo, hermano, para atrás ni para tomar impulso. No vaya a ser que al querer agarrar impulso ahí te quedas, ¿no? Entonces, todo esto tipifica la vida cristiana, todo lo que representa el pueblo de Israel, lo que vivió, lo que sufrió en el desierto, cómo el Señor proveyó de maná, cómo el Señor proveyó de las codornices, cómo golpeó la peña Moisés. Todo eso representa la figura de Jesucristo velando por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, quiero decirles que ninguno de los que salió de Egipto, y salieron, eran bastantitas, era una congregación bien grande, ¿eh? Se habla que eran casi más de 1 millón de personas. Y ninguno entró a la tierra prometida, sino 2. ¿Quiénes eran los 2 que entraron? Josué y Caleb. Porque ellos creyeron, porque ellos perseveraron. El resto quedó tendido en el desierto. ¿Qué me dice esto? Muchos son los llamados. Asegúrate, hermano, asegúrate que seas de los escogidos, porque si nada más te quedas en el llamado, puede ser que te quedes tirado en medio del desierto. Ya no puedo más. Hoy apenas saliste de Egipto y ya te rendiste. Hay gente que apenas salió de Egipto y ya no viene a la iglesia. Apenas descubrió el poder del evangelio, Jesucristo sanando, Jesucristo liberando, Jesucristo restaurando, y ya no viene a la iglesia. ¿Y se quedó? Volvemos al punto. Cuando Josué entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel, Dios nos revela escatológicamente lo que significaría entrar por primera vez, después, imagínate esto, después de haber sido esclavizados, después de vivir 40 años en el desierto, llegan a un lugar, dice la Biblia, que fluía leche y miel. Era un paraíso, hermanos. Ahora sí que es el primer paraíso. Los que perseveraron, la generación quedó en el desierto, pero la generación que venía después, ya no traía la mentalidad de esclavo. Los de la mente de esclavo se quedaron en el desierto. Una nueva generación llegó y fueron los que entraron a la tierra prometida, fueron los que entraron al reposo de Dios. Estoy hablando del segundo reposo. Fíjate, el primer reposo es el día séptimo, ¿sale? Segundo reposo es la tierra prometida. ¿Hasta aquí vamos bien? Tercer reposo. Póngame atención, no se me distraiga. ¿Dónde estoy? La que sigue. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿cuántos dan gloria a Dios por Jesús? Él nos muestra por revelación que Él es nuestro reposo. Si pudieran entender esto nuestros amados adventistas, ya no es el séptimo día, ya no es el sábado, ni siquiera es la tierra donde fluye leche y miel, porque a la final después fue conquistado, volvieron a regarla los judíos y fueron llevados a cautiverio. No tenían revelación de la palabra. El nuevo reposo, mis amados, es Jesucristo. Y mira lo que dice Mateo, capítulo 11, 27.
Vámonos rápidamente. Mateo 11:27. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Escuchen esto. Fíjense. Estamos relacionando lo del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el día de reposo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Escúcheme, aquí viene una revelación. Primero, Jesús está explicando que nadie conoce al Padre sino Jesús, y nadie conoce a Jesús sino por el Padre. Y dice todavía el Señor, sino a aquellos a los que Jesús les quiere revelar. ¿Se da cuenta? Usted tiene que orar y decir, Jesús, revélame al Padre. Porque si usted no tiene la revelación del Padre, se me va a quedar atorado. Se me puede quedar atorado. Señor, revélame al Padre. Porque cuando viene la revelación del Padre, te vas a dar cuenta lo que Jesús decía: el Padre y yo uno somos. Hoy está hablando Jesús con sus discípulos y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mi Padre. Y se queda el buen Felipe. Ay, Señor, si algún día tú nos presentaras al Padre. Y se le queda viendo. Felipe, ¿cuánto tiempo tengo entre ustedes? Y no te has dado cuenta quién soy. Ahí le viene la revelación del Padre. Cae de rodillas y le dice a Jesús: mi Señor y mi Dios. ¿Se da cuenta? Cuando no llega la revelación, usted se queda atorado como los testigos de Jehová. Es que, ¿por qué dicen que Jesús es Dios? No tienen la revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que dice el apóstol Pablo, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Jesús Dios se manifestó en carne a través de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y sí, tenemos que entender que Jesús es perfectamente hombre, pero también es perfectamente Dios. Qué hermoso cuando dice revelación del Espíritu: el que a mí viene no tendrá sed jamás. Está hablando Dios hablando. Donde dos o más estén congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estaré en medio de ellos, dijo Jesús. Y es una virtud que solo Dios tiene. Es omnipresente. ¿Se da cuenta? Y es Jesús hablando. Una característica que solo Dios tiene. ¿Se da cuenta? Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo se los daré. Ah, caray. Pues es Dios. ¿Sí está conmigo? Pero cuando Jesús, y esto es lo que cuestionan los testigos de Jehová, cuando Jesús va a la cruz y está sufriendo en la cruz, Dios tenía que darle la espalda a Jesús porque estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y Dios es santo. Entonces le tuvo que dejar la espalda, porque en ese momento Jesús estaba muriendo como hombre. Cuenta una historia que cuando Satanás supo que Jesús iba a venir a redimir a la humanidad, Satanás le dijo: ah, qué chiste, pues eres Dios. Y Jesús le dijo: no voy a venir como Dios, voy a redimir a la humanidad como hombre. Ah, sí. Y Satanás sabía perfectamente que Jesús vino en calidad humana, por eso lo tentó.
Por eso lo quiso desanimar, por eso quiso frustrar el proyecto de la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y por eso cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: tengo sed. Cualquier persona sin la revelación diría: a ver, espérame Jesús, apenas hace unos días dijiste que todo el que creyera en ti no tendría sed jamás, y ahora resulta que tienes sed. No hay revelación. Era Jesús hombre hablando. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Hombre. Tenía que sufrir como hombre, tenía que padecer como hombre. Y así le cayó el hocico a Satanás. ¿Se da cuenta? Jesús es nuestro reposo, amados. Ya no se trata de días. Ya no se trata de calendarios. Jesús lo dijo. Pero primero da esta revelación para que puedas entender lo que significa el día de reposo en nosotros. Primero dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Hijo quiere dar a revelar, a conocer. Y una vez que entiendes esto, entonces ya Jesús dice: yo soy tu reposo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esto está precioso, iglesia. Jesús, dile que está a tu lado: Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. A mí me da mucha tristeza. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que llegué bien cansado del trabajo. Y la televisión es tu reposo, ¿no? No, de veras. O sea, no, espérame, la Rosa de Guadalupe es tu reposo. El partido de México es tu reposo. Mira, el partido del Cruz Azul no puede ser reposo para ninguno que le va al Cruz Azul. Ninguno. Es un día de angustia, de gran tribulación cada vez que juega el Cruz Azul. Con todo respeto lo digo. Es que no puede haber reposo cuando juega el Cruz Azul. Iba a contar un chiste, pero no. Nada más uno. ¿Saben por qué el Cruz Azul y todos los seguidores del Cruz Azul le tienen envidia al padre de la iglesia que está acá a un lado? Porque el padre sí levanta la copa y ellos no la pueden levantar. Nada más no la pueden levantar. Por eso dije que no lo quería contar. Amados, dice Jesús. Espérame. Me da mucha tristeza cuando escucho ese tipo de cosas. Desde el día que a mí me vino la revelación de que Jesús es mi reposo, antes de que yo fuera pastor, ministro, lo que ahora por misericordia de Dios soy, y aquí está mi esposa de testigo que no me deja mentir, desmontaba de servicio el martes y sabía que había reunión en la iglesia. Así como estuviera, yo quería estar en la iglesia. Después de haber desmontado, después de haber llegado de comisión, yo quería estar en la iglesia. El sábado desmontaba, el domingo en la mañana de cuartel y de lo que fuera. Salía yo corriendo porque me era impuesta necesidad estar con Jesús. Porque yo llegué a entender que estando con mi Jesús estaba pleno. Estar con Cristo es tenerlo todo. Entendí lo que dice aquí: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Sí lo dice así su Biblia o lo dice de otra forma? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto está precioso. O sea, no solamente llego con Jesús,
y descanso en Jesús, sino que mi yugo, ¿sí? Y aprendo de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre que estés con Jesús vas a estar aprendiendo. Y como decía mi hermana Cristi hace ratito, siempre estar aprendiendo, siempre estar aprendiendo. Estar con Jesús yo me siento como María. ¿Sí? Había dos clases en la vida cristiana hay dos clases de cristianos: las Martas y las Marías. ¿Sí? ¿Se acuerda? Está Jesús sentado dando una enseñanza preciosísima y María sentada a sus pies. Y Marta, mis amados, ay, échale más salsa a las enchiladas. Ay, al maestro le encanta así. Y mira los trastes, y apúrale con la cocina, y tú vete al Oxxo, tráete los refrescos. Y Marta se asomaba y ve a María sentadota ahí con Jesús. Ay, uy, y apúrale tú, y lávale, y ándale, que el maestro ya tiene hambre. Y ya no se aguantó la Marta. Repite conmigo, ya no se aguantó la Marta. Y llega con Jesús y le dice: maestro, no te puede, que esta mi hermana, sentadota, echadota, dile que me ayude, ¿no? Algo así. Sí dice así, ¿no? Sí dice algo así. A ver, teólogos, algo así dice, ¿no? Ahí va. Estoy parafraseando, porque luego ya, ay, pastor, no, así no dice la Biblia. Estoy parafraseando. Y Jesús se le queda viendo a Marta y le dice: ay, Marta, 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 afanada y turbada. Eso es la clase de cristianos que está, hay que poner esto. Y no es malo, pero te desenfocas. ¿Sí? Escúchame. Pastores que están tan afanados en la predicación que se les olvida meterse con el que revela la predicación. Escucha lo que le estoy diciendo. Servidores que están tan metidos en el servicio que se olvidan de pasar tiempo de intimidad con Dios. Y ya después todo es trabajo. Les llega la unción de la activitis, todo es trabajo, y arregla acá y limpia, ya. Y el Señor te dice: ¿a qué horas vas a orar? ¿A qué horas me vas a buscar? Espérame, Señor, porque tengo que lavar los baños. Así hay gente, así están los martos. Y le dice Jesús a Marta: tu hermana María ha escogido la mejor parte, sentarse a recibir enseñanza. Yo me imagino a Jesús que hasta le pudo haber dicho a Marta, ¿no? Mira, Marta, podemos mandar a traer unos pollos, ahí el pollo feliz y santo remedio. No, de veras, tú deberías estar aquí también escuchando la enseñanza. A lo mejor doña Marta pensaba: no, ya sé qué les va a decir Jesús. No, pues ya me lo sé todo, ya no necesito estar ahí a los pies del maestro. Aguas con ese error, Yo como pastor necesito estar sentado a los pies del maestro, recibiendo enseñanza, recibiendo revelación. Digo, lo comento porque en una ocasión me platicaba un hermano de Chiapas que se fue a cortar el pelo. Y la persona que estaba cortando el pelo era un homosexual. Y entonces él empezó a predicar al homosexual. Y el homosexual le dice: ay, yo ya estoy bien evangelizada. A mí cada rato vienen los cristianos a hablarme de esto. Ya todo eso lo sé. Así hay cristianos. Bueno, así hay personas que simpatizan con el cristianismo y piensan que ya todo lo saben. Y cuando usted piensa o cree que ya sabe algo, lo único que tiene que entender es que en realidad es que no sabe nada. Y que tiene que estar a los pies de Jesús. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen: y hallaréis descanso. Repite conmigo: descanso. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿La vida te ha tratado mal? ¿La vida ha sido injusta contigo? Ven a Jesús y me canso que encuentras descanso. Iba a decir, y me canso. Me canso que encuentras descanso. En Jesús hay descanso. Jesús, amados,
Jesús es nuestro reposo. ¿Se da cuenta? Oye, de hecho, el mismo Jesús, iban sus discípulos, les dio hambre a los muchachitos, y van pasando por un sembradío de trigo, ¿sí? Yo me imagino al Pedro cortando unas espigas, y dice la Biblia que iban caminando y pues iban comiéndose los trigos, las semillas de trigo, y lo ven los religiosos y se persinaron. ¡Ave María Purísima! Mira nomás, mira tus seguidores, míralos, que están cortando espigas en el día de reposo. O sea, ¿se da cuenta? Y Jesús les dice: a ver, espérense, ¿qué no supieron? ¿No leyeron? Y eso lo vas a leer en el libro de Samuel, segundo de Samuel. Cuando David con sus soldados llegaron con el sacerdote y les dio pan de la propiciación y comieron él y sus hombres. ¿Dónde está la religiosidad? Es más, le dice Jesús a los líderes religiosos: el día del reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y además le dijo el Señor: yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el reposo. No más que no lo entendían, hermanos, porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. Ese es el problema de los religiosos. No lo entendieron. Pero yo vengo a decir en esta hora que Jesús es nuestro reposo. Amén. Hay gente que: oiga, pastor, ¿y por qué los sábados no hacemos? ¿Por qué no guardamos? ¿Por qué no hacemos como los judíos? Pues porque no eres judío, ¿no? Algunos tenemos el nopal aquí en la frente, hermanos. Ya nos queremos sentir judíos. Por amor de Dios. Ni ellos lo cumplen. Ni ellos. Así se lo digo, ni ellos lo cumplen. ¿Se acuerda lo que le dije de los taquitos de carnitas? Así más o menos es la cosa. De hecho, por eso dice la Biblia, Jesús se molestaba, porque por guardar la religiosidad se olvidaban de la justicia y de la misericordia. Qué triste, hermanos, la religión, qué triste. Levanta a un hombre paralítico de más de 30 años postrado en una cama, en un lecho. 37 años tenía, tirado en esa posilga. Y Jesús lo sana. Y lo sana el día de reposo. Y le dice Jesús: toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Y toma su lecho y anda. Y cuando va para su casa, ¡ey! Lo paran los líderes religiosos. No te es lícito cargar tu lecho porque es día de reposo. De veras dices, ¿es neta? O sea, 37 años nadie lo peló ahí el pobre hombre. Ni siquiera una moneda de 10 le echaba: órale, para que te eches una coca aunque sea. Nada. Y cuando lo ven levantarse con su lecho, lo regañan porque es día de reposo. Se da cuenta del grave daño que ha ocasionado la religiosidad a la iglesia. Y Jesús les dice: a ver, ¿quién de ustedes, si tu burro, si tu asno, si tu oveja, si tu suegra se cae a un pozo en día de reposo, ¿a poco la vas a dejar ahí? Bueno, bueno, algunos sí dejarían a su suegra, ¿verdad? Ya tenía mucho que no hablaba de la suegra, ¿sale? Ya era hora, ya era justo y necesario, ¿no? Lo de suegra es agregación mía, ¿sale? Jesús les dice a los: ¿cómo si? O sea, si tu oveja, si tu burro, si tu asno se cae en un pozo en el día de reposo, ¿a poco no lo vas a sacar? Y todos: ¿alguien sabe hacerlo como grillito? Por favor, ¿alguien? ¿No? ¿Nadie sabe grillar? ¿No? Bueno, el chiste es que los mariachis callaron. Y dice la Biblia que el corazón de Jesús se dolió
por la dureza de sus corazones. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. ¿Hasta aquí vamos bien, amados? Ay, Brandon. Así es que cada ratito se me apaga el protector de pantalla. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, escúcheme. El reposo de Dios está preparado para todos aquellos que obedecen, que permanecen, que se esfuerzan. Hebreos capítulo 4. Rápidamente, por favor. Quiero terminar en tiempo y forma. Todo esto que te estoy compartiendo es revelación, hermano. Hebreos 4, vamos a empezar a leer del 1 al 11. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Tenemos pues, repito, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, escúchame, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí me escuchó? ¿Sí está poniendo atención? ¿Se da cuenta cómo empieza la revelación? Y empieza a mencionar desde el día séptimo, pasando por lo de Josué. Sí. Y dice: juré en mi ira, dice el Señor, por cuanto hay rebeldía, hay necedad, hay obstinación, hay orgullo, hay pecado, no entrarán en mi reposo. Señor, pero soy de cuna cristiana. Sí, a lo mejor hasta la cuna tenía el pescadito, ¿no? Pero nada más. Juré en mi ira que no entrarán. Temamos pues, iglesia, temamos. Con temor y temblor cuida tu salvación. No te desenfoques, no te distraigas, no te desanimes. Ya no nos es dado motivo para desanimarnos. Ay, me fui de la iglesia porque un hermano me miraba feo cada vez que me volteaba a ver. Y yo dije, pues me voy al mundo. Mira, las personas que se van de la iglesia por causa de los hombres, nunca vinieron a la iglesia por causa de Cristo. Nunca. Digo, porque para encontrar defectos, no, hombre. La iglesia es el lugar más ruin. Es donde hay tanto hipócrita, hay tanto que se cree el muy.
Y hay tanto, sí, somos de lo peor. Pero por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se da cuenta? Temamos pues. No vaya a ser que no entres en el reposo del Señor. Neta, iglesia. Cuando ya estoy hablando de esto, estoy hablando ya de escatología. No vaya a ser que te quedes afuera, ¿eh? Como las 5 vírgenes insensatas, que se distrajeron, que se desenfocaron, que se cansaron y se quedaron dormidas. ¿Se da cuenta? Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un lugar muy especial preparado para todos aquellos que le aman. Quiero regresar un poquito al punto anterior. ¿Qué ocasionaría? ¿Qué provocaría? Digo, porque yo sí estoy preocupado. O sea, créeme que Dios conoce mi corazón. Aunque sé que soy bien humano y de repente se me chispotea, no nomás al chavo se le chispoteaba, a mí también se me chispotea. Pero Dios conoce mi corazón. Yo me voy con Él, así te lo digo. Mi vida está de por medio de que yo le he dicho, Señor, quítame la vida. Si yo voy a cometer una estupidez y por alguna razón me pierda yo entrar en tu reposo, mejor quítame la vida ahorita. Yo se lo he dicho al Señor, y varias veces. Estoy tan agradecido por lo que hizo conmigo, me restauró, me sanó, me liberó, me devolvió a mi familia. Yo no tengo con qué pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Lo que me preocupa es que algunos de ustedes no entren en su reposo, porque se les hizo fácil cometer una tarugada, porque se les hizo fácil, porque pensaron que no iba a ser tan grave y minimizaron. Eso es lo que me preocupa. Por eso dice, temamos, no sea que te duermas en tus laureles y no entres a su reposo. Pregunto, ¿qué podría provocar que tú no entres en el reposo del Señor? Ayúdame, me gustaría escucharte. Digo, ya eres cristiano, ¿no? El colmo sería que ni siquiera eso seas, ¿no? O sea, ni hermano eres, a lo mejor eres primo lejano. ¿Qué hace que no entres al reposo del Señor? ¿Qué? ¿Que te distraigas? ¿Que te desenfoques? Pero vámonos más de tajo. No llevar a cabo los mandamientos. No hacer la voluntad de Dios. Vivir en pecado. Es ese punto. Y no arrepentirse. Ahí está la clave. Qué triste, qué triste. Que gente viene a la iglesia, se le hace fácil hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. Pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pues mira, el mundo está podrido y se va a seguir pudriendo más. Por eso Jesús decía que nosotros somos la sal de este mundo. Somos la sal de la tierra. Y los preceptos de Dios no pasan de moda. La pureza, la santidad. Jovencitas cristianas viviendo en fornicación. Jóvenes cristianos que se van de briagos el sábado y el domingo en la iglesia están ministrando. Así te lo digo. Yo me imagino, Dios conoce el corazón de todos. Y por eso dice, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Tenemos que arrepentirnos, iglesia. Tenemos que arrepentirnos. Pastor, pero si yo no me embriago, yo no me drogo, yo no violo, has mentido. Ay, pastor, pero una mentirilla piadosa. Apocalipsis 21:8. Ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni todos los mentirosos. ¿Sale? Eso incluye mucho. Cobardía, mijo. Háblale. Ay, es que me da miedo. Cobardía.
No me cansaría toda una prédica para hablar de lo que es la cobardía. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser arrojados y valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes son los que arrebatan. ¿Se acuerda que le he dicho eso? ¿Qué más, amados? ¿Qué más? ¿Perdón? Pecados de omisión. Sí, es cierto. Oye, la Biblia dice: cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amados, dice la Biblia: el justo con dificultad se salva. ¿Así? Así que dile al que está a tu lado: la libramos de panzazo. Sí, la liberamos de panzazo. Lo dice Santiago: si el justo con dificultad se salva, ahora qué será del impío y del pecador. Fíjate. Así que no te duermas en tus laureles, porque la libramos de panzazo, mi hermano. ¿Se da cuenta? Temamos pues. Dígale que está a tu lado: temamos. Voy a terminar. Vayan pasando el grupo de alabanza, por favor. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que, ¿qué? ¿Cuántos aman a Dios? Lo que ojo no ha visto, lo que ni te imaginas. Los que han ido al cielo dicen que es un lugar que no se puede comparar. Y Dios tiene preparado ese lugar de reposo para ti. Esto te tiene que motivar, esto te tiene que, así atravieses pruebas, atravieses valle de muerte, atravieses enfermedad. ¿No dice Pablo que nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué? Para los que han tenido la revelación del descanso de Jesús, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Cristo. Hambre, desnudez, tribulación, enfermedad, persecución, ni aún la muerte. El problema es que muchos no han pasado lo que llegó a pasar Pablo para poder decir eso. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Oye, Pablo fue al tercer cielo, le echó un vistazo al cielo, dijo: no, hombre, no, pues te voy a platicar algo. Hace unos años, una hermana que ya no viene, ya no la he visto, un día se acercó con su pequeño. Dice: pastor, mi hijo dice que tuvo un sueño y pues aquí se lo traigo porque se lo quiere platicar. A ver, mija, cuéntame. Entonces, como de 6 años el niño, o más chico, me empieza a platicar que una persona con una túnica blanca lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar sumamente hermoso, precioso, como un paraíso. Dice que vio unas casas sumamente hermosas, que vio unos ríos como de cristal, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos, de hecho vamos a hablar en Apocalipsis de eso. Y dice que este personaje que lo llevaba de la mano le dijo: mira, esa casa es tuya. Y el niño se alegró: ay, qué padre, me voy. Y luego le dijo: pero ven. Y dice que le enseñó. Te estoy hablando de lo que me dijo un niño como de 5 o 6 años, Le enseñó una casa más grande. Y le dijo este ser, que estoy seguro que es Jesús, le dijo a este niño: y esa casa es del pastor. Y el niño dijo: ¿a poco? Sí, es del pastor. Entonces el niño le dice a su mamá, y la mamá, bien sacada de onda, me trae al niño. ¿Se da cuenta? Jesús dijo: voy pues a preparar morada
para ustedes. Porque donde voy yo, vosotros también estaréis. Es un lugar que Dios ha preparado para todos aquellos. ¿Se da cuenta? Yo ya sé que yo ya lo sabía, por fe. Pero ahora cuando viene un niño de 5 o 6 años a decirme eso, digo, voy con todo, Señor. Voy con todo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Necesitamos arrepentirnos. No vaya a ser que nos quedemos tirados en medio del desierto. El reposo no consiste en días, ni en fechas, ni en calendarios. El reposo es Jesús. Y Jesús se nos adelantó porque fue a preparar un lugar de reposo para todos aquellos, no solo que le aman, porque cualquier persona dice que ama a Dios, pero Jesús dijo: si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.